Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, soy la doctora Carla Ramírez Pulido. Les doy la más cordial bienvenida a este evento dentro del marco del 8M. Hoy es 9 de marzo, 9M, donde nadie se mueve, las mujeres, por supuesto, para que estemos haciendo conciencia de los lugares que ocupamos dentro de las instituciones, eh, los trabajos, etcétera, ¿no? Justamente por ello, el día de hoy, pues tenemos una ponencia para que disfruten, ¿no? Para que vean todas, todos y todes. Y en este caso, pues tenemos a la doctora Alma Patricia Piñones Vázquez, quien, bueno, les voy a leer un poco de su semblanza para que la conozcamos un poco más. Ella es feminista, licenciada y maestra por la Facultad de Psicología y doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, docente, conferencista y ponente nacional e internacional, evaluadora de proyectos de investigación y de artículos académicos, destaca en las áreas de investigación, docencia, vinculación, con la sociedad y gestión de proyectos con instituciones educativas en los niveles educativos básico, medio, medio superior, superior y posgrado. Proyectos dirigidos a instituciones gubernamentales como la SEP, SEDENA, SCJN, IFE, INMujeres, Instituto Estatal de las Mujeres, entre otros. También participa en instituciones de educación superior y con sociedad civil, como el Frente Auténtico del Trabajo, Fondo Semillas, entre otros. Es especialista en el diseño e implementación de proyectos de intervención educativa con dependencias de la UNAM, como la Defensoría de los Derechos Universitarios, Colegio de Ciencias y Humanidades, Escuela Nacional Preparatoria, facultades como Derecho, Psicología, Veterinaria y Zootecnia, Contaduría y Administración, Derecho y Trabajo Social, entre otras. Coordina de 2018 a la fecha el área artístico-pedagógica del proyecto Mujeres en Espiral, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Proyecto de arte, justicia y género con mujeres presas. De 2017 a 2021, coordinó el área pedagógica en la Clínica de Acción Jurídica del PUDH-UNAM. Coordina desde septiembre de 2020 el proyecto por una Escuela Nacional Preparatoria Libre de Violencias, DGNP y PUDH-UNAM, y forma parte de la Comisión Constituyente Transitoria de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación de Humanidades y asignada al Centro de Investigación y Estudios de Género, CIEG, en donde se desempeña como académica e investigadora. Sus áreas de trabajo y líneas de investigación son género, incorporación de la perspectiva de género, pedagogías feministas, decoloniales e interseccionales, mujeres en condición de cárceles, prácticas artísticas, jurídicas y pedagógicas. Doctora Alma Patricia Piñones, muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto que esté aquí en la semana del conmemorando el 8M, ¿no? Con todos los eventos que tenemos en toda la universidad y en particular ahorita en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias y los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias. Bueno, primero, de verdad, agradecer muchísimo la invitación. Yo también formo parte de la CINIG en mi dependencia, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y siempre es un placer cuando tenemos una invitada, cuando vamos a hablar de las prácticas, de las cosas que se hacen en otros espacios alrededor de los estudios de género, alrededor de la incorporación de la perspectiva de género en el aula, en la universidad. Y ahora a mí me toca estar aquí con ustedes y bueno, me pidieron, y cosa que me encantó, que hablara acerca de una de las prácticas. Ya en mi currículum mencionaba una de las actividades que desempeño desde hace ya 15 años, que es la coordinación pedagógica en el proyecto Mujeres en Espiral en el penal de Santa Marta Catitla, y que hace sentido en este Día Internacional de la Mujer, hoy 9, un día en donde las mujeres no trabajamos porque queremos que se note la ausencia, pero hoy nosotras aquí trabajando y mostrando una presencia y haciendo presentes a unas mujeres ignoradas, olvidadas, invisibilizadas, como son las mujeres en la cárcel, en donde y desde donde la UNAM
como tal, como una universidad sin condición, como dice Derrida, con una universidad comprometida con las problemáticas sociales, con las urgencias sociales, bueno, entre muchas otras de las actividades que hace, es este nuestro trabajo con mujeres en espiral, con mujeres en la cárcel. Les voy a compartir un poco este feminismo en el aula expandida, se llama mi presentación, pedagogías feministas en la Palapa de Santa Marta Catitla, y eventualmente estaré haciendo referencia a mucho de este feminismo en el aula y en el aula universitaria, no solo en el aula expandida, ya voy a decir qué es esto, y cómo a través de pedagogías feministas en el aula o en Santa Marta Catitla, en la Palapa, estamos trabajando, buscando realmente hacer incidencia, buscando transmitir y transformar estas relaciones, estas lógicas de poder que subordinan a unas, que invisibilizan a veces a otras, que violentan a las mujeres. Muchas gracias y bueno, empiezo. ¿Se ve bien mi presentación? ¿Sí? Bueno, ¿qué es el aula Sí. expandida? ¿Qué es el aula expandida? Diré algo, un título así como el que pongo merece una explicación, y esto también será un poco el cómo iré guiando esto que les voy a presentar. ¿Qué es el aula expandida? ¿Qué es una palapa en un penal en Santa Marta Catitla? ¿Qué son las pedagogías feministas y cómo es que tienen lugar? ¿Desde dónde y a través de qué prácticas concretas tiene lugar la pedagogía feminista en la Palapa de Santa Marta Catitla? Aquí tenemos una panorámica de la sala grande, se llama, en Santa Marta Catitla. Aquí observan una escalera de caracol. Esta escalera de caracol es en estos colores blanco y azul, azul turquesa se le llama el penal de Santa Marta. Antes de que interviniéramos con el trabajo de las mujeres, con el primer mural, El Grito, en 2008 y 2009. Después verán algunas imágenes en donde se ven los murales. Ya hicimos 4 murales con las mujeres, siempre desde estas pedagogías feministas que tenían lugar en su práctica, en lo cotidiano, cada lunes en la Palapa. Voy hablando de ello. Esto es lo que se mira, por este caracol bajan las visitas, por acá bajamos nosotras cada lunes, y es el lugar por donde las mujeres de Santa Marta a Catitla suben. Es la única vez que les permiten usar este caracol cuando salen libres. Desafortunadamente, generalmente es de madrugada, solas, aisladas, en un lugar a veces muy difícil, y siempre, pero imagínense de madrugada, muy difícil de transitar, como es el penal de Santa Marta Catitla, y un poquito como dar cuenta de qué es este Ceferezo Santa Marta Catitla. Está ubicado en la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Marta, Acatitla. Lo inauguraron el 29 de marzo de 2004. Está ubicado en un área de 7.5 hectáreas, pero su área de construcción son 37,000 metros cuadrados. Su forma, su estructura, su tipo de arquitectura se llama octagonal semipanóptico. Panóptico. No todo se mira, no todas las áreas, no todos los patios. Está ubicado, ya les digo, en Santa Marta Catitla. Ahí se plantea como penal, como ceferezo, como espacio donde va a tener lugar la reinserción social de las mujeres. Enfrente está el varonil. Yo voy a hablar solamente del penal de Santa Marta Catitla, de las mujeres, pero se ha planteado que los derechos deben ser garantizados por todas las personas, sin distinción alguna, ni de raza, ni de credo, ni de color, ni de sexo, ni de idioma, ni de opinión política, ni de orientación sexual. Nada debería limitar el hecho de que las mujeres pudieran acceder a todos y cada uno de sus derechos humanos, aun cuando se trate de sujetos, de personas activas, le llaman, de delito, por eso están en la cárcel. Cada uno de los esfuerzos que se realizan
se dice en la subcomisión de derechos de las mujeres, de derechos humanos, siempre están en búsqueda de mejorar las condiciones de vida para las reclusas, pero también de que se imparta justicia y de que ésta sea administrada de manera pronta e imparcial. Suena muy bien, y que siempre piense en el bien común al que la sociedad aspira. Solamente en el 2022, si se acuerdan, el ministro Saldívar entró al penal de Santa Marta Catitla y nos dio, en términos de los procesos de las mujeres, un dato que poco habíamos visto, que de verdad había que buscarle. Nosotros que llevamos 15 años allá adentro, había que buscarle. Entre el 60 y 70% de las mujeres en Santa Marta, Catitla, no han recibido sentencia. Y a veces tienen más de 15 años sin ser sentenciadas, todavía de color beige, cuando no están sentenciadas van de color beige, y con toda negativa al derecho de beneficios de ley. Es muy fuerte este dato, está hablando de que todo aquello que se dice y a lo que se aspira en términos de derechos humanos realmente no está ocurriendo. Hay áreas, solo voy a mencionar muy brevemente, hablando del penal de Santa Marta Catitla como importantes. Esta del proceso penal es muy importante. Hay rezago de expedientes, hay muchos vicios legales, hay muy pocos abogados de oficio, cuando en mejor situación, con una población de 1,500 mujeres, hoy hay 1,383 mujeres, pero cuando ha habido más población, en promedio 1,500, ha habido mucha más, tienen en el mejor de los casos 5 abogados de oficio. ¿Ustedes se imaginan cuántas mujeres pueden verse beneficiadas por este tipo de actividad que las va a atender, que va a ver por sus intereses, que va a ver por el respeto a sus procesos, que va a ver por la celeridad en ellos? Bueno, ahí tenemos un conjunto de vicios legales y de rezago de expedientes por el cual hay que pagar. Las mujeres tienen que pagar, dicen ellas, para que lo pongan encimita el expediente y al fin pueda ser mirado. ¿Qué digo después de la pandemia? Esto detuvo todos los trámites y fueron 2 años, dicen ellas, perdidos sobre perdidos de la vida, porque no se movió nada, porque no hubo ninguna forma que pudiera adelantar, además sin abogados o con abogados, cuando mejor les va pro bono. Algunas asociaciones tienen abogados pro bono que cobran hasta que termine el proceso. La mayoría tienen abogados privados, y lo que nos dicen las mujeres es que la que menos gasta a lo largo de un proceso son 300,000 pesos, y la que en promedio más gasta son 3 millones de pesos. Cuando estamos hablando de mujeres pobres, porque quienes están en la cárcel son las mujeres pobres. Las otras se van más fácilmente. ¿Esto qué significa? Que vendieron casa, terrenos, animalitos, propiedades, cualquier cosa para poder atender a sus procesos, a la defensoría, que no hay de oficio, que es privada y que les trae muchos dolores de cabeza y las deja sin un peso. Seguridad y custodia. Este es un tema muy importante, el cual ha de ser atendido. Tiene que ver, sí, con la falta de orden y disciplina, que se entiende como un penal, un lugar donde hay que ir a cumplir una pena, cuando realmente lo que tendría que pensarse es, habría que ir a hacerse cargo de una responsabilidad que tuvieron en algún ilícito cuando se cometieron. También se dice que muchas de las mujeres que están en Santa Marta están porque no tenían condiciones para pagar un abogado, para resarcir el daño, y a veces por delitos que no necesariamente implicarían cárcel. En términos de seguridad y de custodia, se habla de extorsión, cuando menos ellas mismas lo dicen. Estamos ahora emprendiendo una investigación cualitativa con mujeres egresadas del sistema penal mexicano, y lo que nos dicen es, bueno, es que hay extorsión porque nosotras ofrecemos una propina, porque si no, no se mueven nuestros casos, porque si no, no obtenemos el permiso para vender y con eso sobrevivir, porque si no, pero estamos hablando de formas de extorsión, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, algunos de los casos, y sobre todo a la entrada, cuando acceden
al penal de tortura, castigos injustificados y aislamiento, con todo lo que trae consigo en términos de salud física y de salud mental para ellas. Visita familiar e íntima, los últimos datos nos dicen que solo el 30% de 1,383 mujeres, si pensamos en el número actual, reciben visita. Y esto tiene una serie de afectaciones. ¿Y por qué? Pues porque no va a haber quien llegue, quien les apoye a veces con la parte afectiva que tanto requieren, otras con la parte económica, porque es la manera que tienen para ir sobreviviendo al día. Todo es muy caro en Santa Marta, una botella de agua cuesta 2/3 más de lo que nos cuesta fuera, y esto tiene otra serie de consecuencias a la salud, por supuesto. Y bueno, si solo 30% reciben visitas, si además, otra vez regreso a la pandemia, esta fue suspendida, tanto la visita familiar como la íntima, a veces hay negativa a visitas familiares e íntimas, no solo por condiciones de pandemia. Hace algunos años, hoy pocas referencias tenemos de ello, era difícil acceder si la persona no estaba casada, y todavía más si pertenecía a su cónyuge, su pareja, al mismo sexo. Había complicaciones, había dificultades, con todas las repercusiones, insisto, que esto tiene. ¿Qué grupos son mayoritariamente discriminados? Básicamente, discriminados en el sentido de el acceso a los derechos se vuelve muy complicado. Las madres con niños en reclusión hasta el 2021, los niños, las niñas permanecían hasta los 6 años, de 0 de años desde la gestación a veces hasta los 6 años, actualmente solo hasta los 4 años, y ahí ellas tienen mucho que decir acerca de la permanencia de sus hijos. Ellas son una de las partes de la población de la cual podemos saber que van afectados sus derechos. Personas adultas mayores, imagínense ustedes con esta idea de que de pronto y tienen 20 años, entre 15 y 20 años sin haber sido sentenciadas, pues llegaron a viejas, y si están en el último piso y si les toca bajar, y si además hay enfermedades, diabetes, qué sé yo, cualquier enfermedad que puede estar en la persona sin ser tratada. Ahora vamos a hablar de los servicios de salud, pues esto tiene un conjunto de efectos. Pero también las personas pertenecientes a pueblos indígenas, muchas de ellas, y tenemos testimonio de ello, no fueron en el momento de sus juicios y hacia adelante, no tuvieron un defensor, no tuvieron un traductor, y esto se complicó más. Y además el tipo de delitos que cometen, a veces son mulas, esto es, hacen el tránsito de un poco de droga, no poca, puede ser hasta más, que no mucha, pero esto tiene un efecto en la cadena del delito, se encuentran en el último lugar, les van a pagar muy pocos pesos que ellas van a tomar, y en el momento en que las capturan son ellas las que son sujetas a la pena, al cargo, no quienes les dan a transitar esto. Las personas de orientación sexual diversa, las personas con discapacidad, las personas que viven con enfermedades mentales o psiquiátricas que no tendrían que estar en Santa Marta, Catitla, pero que hay casos en donde están en Santa Marta y no en Tepepan. Servicios de salud, falta de atención médica, es otro de los temas en donde también podemos mirar cómo se encuentra todo el tiempo como un problema muy severo en materia de exigencia, no hay posibilidades de hacerla, de que estén presentes el ejercicio irrestricto de sus derechos humanos, falta de atención médica, a veces negativa o dilación en la atención, a veces deficiente o negligente atención médica, baja distribución de medicamentos, traslados complicados. Parece que esto ha ido, y qué bueno, mejorando, pero es son las cosas que están ocurriendo, de las cuales nos da cuenta la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero ocurre en todos los penales. La alimentación, hay una escasez importante en el suministro o bien en la calidad del servicio del agua. En la época de calor,
ahora empezamos más temprano. El agua, ellas la llaman, es agua tamarindo, tiene esta sedimentación, este color del agua de tamarindo, y si con ella se lavaran sus cuerpos, lavaran los cuerpos de sus hijos cuando son bebés, pues muchos de los problemas en la piel, en los genitales que ellas tienen. Esta es severa, falta de suministro de alimentos también, o alimentos en el caso de las personas que requieren una dieta especial con una falta de suministros y a veces en la calidad de los alimentos. Y por último, y qué barbaridad, pues sí, espacios dignos, escasez, decía yo, y calidad de agua, de alimentos, de instalaciones sanitarias y eléctricas. Apenas hace unos días hubo un conato de incendio y parece que tenía que ver con algún cortocircuito. Son instalaciones que no han sido revisadas, que seguramente tienen una serie de problemáticas. Instalaciones sanitarias en condiciones de verdad deplorables, y son estas las que usan ellas, y condiciones a veces de hacinamiento. Actualmente no es el tiempo en donde más mujeres haya, 1,383, ha habido el doble casi, pero sí de insalubridad, lo que nos relatan de pronto, y tenemos problemas de chinches, cucarachas, piojos, dependiendo del tiempo. Tienen que estar constantemente ellas mismas y bajo su costo haciéndose cargo. Y todo, esa es la situación, nada más, y me tomé casi 15 minutos hablando de estas condiciones, poniendo en contexto quiénes son las mujeres con las que trabajamos y ahora en dónde trabajamos. Trabajamos en este penal, trabajamos en lo que se denomina la palapa en Santa Marta. Estas son las palapas, si las miran. En este que es el patio chico, esto que aquí está de blanco, todavía no estaba pintado, es una foto vieja. Está el Centro de Desarrollo Infantil, es un penal que tiene un centro de desarrollo infantil en muy buenas condiciones, de verdad excelentes, dicho por las propias mujeres que tienen hijos. Y hay 4, estas 2, y aquí atrás, hacia el frente, hacia atrás de estas 2, hacia el frente de estas 2 que vemos, hay otras 2 palapas, en donde se llevan a cabo desde las visitas, en este caso a las personas vestidas de beige, a las que no han sido sentenciadas en el patio chico, y en el caso de no día de visita, donde tienen lugar los diferentes ejercicios educativos que se llevan a cabo. A veces por gente externa, como es nuestro caso, Mujeres en Espiral, de la UNAM, pero otras veces incluso por ellas mismas. Ellas, si tienen alguna condición educativa, alguna especialidad, fueron maestras de inglés afuera, hicieron uñas, bueno, son los espacios donde tienen lugar estas actividades educativas. Esta es la palapa en Santa Marta, en donde tienen lugar para nosotras, en Mujeres en Espiral, ejercicios. Pongo estas imágenes, las 2 externas, un poco para mostrarles. En la palapa aprenden a mirarse de cuerpo entero, porque estos son los espejos que tienen derecho a tener. No hay espejos más grandes. Se dice que por seguridad, pero incluso con un pedacito de estos podría ser terriblemente inseguro. Pero se miran en estos espejos así de chiquitos, cuando mucho nosotras podemos hacer es llevar muchos espejos y que miren su cuerpo, pero la idea que quiero transmitir es: miran un cuerpo fragmentado. Y bueno, esto es lo que hay. Después lo pueden mirar cuando llevamos imágenes de ellas ante cada una de las actividades que hacemos: pintar, hacer cortometrajes, hacer fanzines, hacer diccionarios caneros, escribir poesía, qué sé yo, lo iré comentando. Se pueden mirar en un formato completo y ellas mismas se sorprenden y dicen: yo no era así, ni en términos de mi peso, ni en términos de mi apariencia. He perdido dientes, pero cuando me veo con un espejo chiquito, me veo fragmentada. En el primer mural, incluso en la parte alta, la que se ve si sobrevuela algún helicóptero o algo, está la Koyolxauhqui. Para ellas muy importante, como una metáfora de una mujer desmembrada que se va a rehacer
y rehaciéndose producto del empoderamiento, del análisis, de la reflexión respecto a sus derechos, a sus condiciones de existencia, a las condiciones de vida que tienen que ver con el mundo y con otros cautiverios que no solo la cárcel, y que los vivimos quienes afuera estamos, también vivimos estos cautiverios, ha de reintegrarse esta imagen. Y esta imagen del centro de una mujer que transita también un embarazo en Santa Marta Catitla con todas las condiciones de desventaja que esto trae consigo, con todas las particularidades y dificultades que van a acarrear en su proceso de embarazo en términos a veces de la falta de seguimiento. Todo esto tiene lugar, aprender a pintar, aprender a hacer fanzines, a ilustrar, a escribir, a dibujar, a alzar la voz en la Palapa de Santa Marta Catitla. En la Palapa de Santa Marta Catitla, en un ejercicio que siempre inicia siendo individual, personal y que poco a poco se va constituyendo en un ejercicio colectivo. Para nosotras, llevar al feminismo, llevar a los estudios de género al espacio carcelario tiene que ver con construir grupo, tiene que ver con construir comunidad. Y bueno, ya muchas teóricas, Donna Haraway, hablando del tipo de relaciones que han de construirse, nos dice, es en colectivo, es en conjunto para poder realmente lograr acciones que tiendan a transformar, no solamente hacer, qué bueno que no sean negativas a género, no solamente que sean positivas a género, sino que sean transformadoras de género, que lleven a un análisis que permita mirar a los encierros afuera de la cárcel y dentro, entenderlos, analizarlos como para poder después transformarlos. Desde hace 15 años, les decía, una vez por semana, estamos ahí en Santa Marta Catitla con este proyecto, el proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogía sin Resistencias. Esta imagen es del cuarto mural, el cuarto mural donde se habla ya en colectivo, el primer mural en 2008, 2009, 2010 un segundo mural, 2011 un segundo mural, 2012 este de acción colectiva por la justicia. Y entonces pasaron del grito en el primer mural a pensar en la acción colectiva por la justicia con perspectiva de género y pedagogías en resistencia. Aquí empezamos a mirar esta idea desde dónde y con qué pedagogías que hemos producido nosotras junto con otras y a lo largo de toda una historia del feminismo, de las pedagogías que no son de la crueldad, que son pedagogías que buscan una transformación de condiciones, que buscan el trabajo en colectivo, y de pedagogías en resistencia. La imagen ilustra el mural, el tamaño del muro, hay el triple de muros que han pintado las mujeres en el marco de este proyecto, y en la parte de arriba se ve el alambre de púas, siempre los alambres de púas circundando todos los espacios. Tenemos imágenes de niños, de niñas que están ahí con sus madres y que mientras están trabajando hay un taller para ellas, para chiquitos, chiquitas de dibujo, y en todas partes aparecen estas púas. Cuando los niños levantan la mirada, lo que miran son púas. Pero por fortuna y desde 2008 con los murales, y ellos mismos lo relatan, sí miran las púas, pero también miran mucho color y saben historias, saben las historias que se narran, que se relatan, para nosotras muy importante a lo largo de este proyecto. Nos formulamos siempre preguntas, muchas preguntas, y quisiera que ustedes solo las fueran poniendo en su cabeza. ¿Hay encierros en la cárcel? Parece una pregunta muy simple. Obvio, están en la cárcel, a veces con penas de 30, 40, 50 años de prisión, pero hay otro tipo de encierros más allá de lo cotidiano de este espacio que vivimos, que transitamos sin cárcel. ¿Cuáles son entonces esos, además, en la cárcel? ¿La cárcel vulnera los derechos de las mujeres presas? Yo ya empecé diciendo un sinnúmero, un recuento, que me quedo corta del recuento de los derechos vulnerados. Las mujeres presas no son mujeres vulnerables,
son mujeres vulneradas. Sus derechos son vulnerados desde diversas instancias y a lo largo de toda nuestra vida, afuera o dentro de la cárcel. Pero ¿qué pasa si además de que están en la cárcel, además de que ya vivían encierros antes de entrar en la cárcel, además de que empiezan a vivir encierros y terribles, con todas estas cosas que decía yo de extorsión, de malos tratos y crueles al entrar a la cárcel? ¿Qué pasa si además estas mujeres son viejas, si pertenecen a la tercera edad? ¿Qué pasa si además son indígenas, no tuvieron traducción, no hablan castellano, si además están enfermas y necesitan una dieta especial, la cual o no les dan o se las dan a las 6:30 de la tarde y tienen que guardar algo en un espacio que está plagado de fauna nociva, perdón, un momento, de fauna. Perdón, es que estoy en un hotel y están queriendo entrar a hacer la limpieza. Desde aquí estoy dando la conferencia con muchas ganas. Bueno, ¿qué pasa con estas mujeres enfermas? ¿Qué pasa si además de que son viejas, son indígenas, están enfermas y no les dan una dieta, si son diabéticas y no pueden guardar un poco de alimento porque hay fauna nociva y entonces no lo pueden tener ahí? ¿Qué pasa si además son viejas, indígenas, enfermas y lesbianas, pero sobre todo son pobres? Y si no hay familia que las visite, a veces las abandonan. Sí las abandonan y la pregunta es por qué. A veces porque cuesta mucho dinero ir a visitarlas. En algún trabajo que hicimos, investigación con ellas, nos dicen, quien menos gasta son 300 pesos si viven en la Ciudad de México y si viven cerca de Santa Marta. Pero si viven en la Ciudad de México o zonas conurbadas, cuesta mucho más poder ir a Santa Marta desde el transporte, hasta cuánto cuesta y todas las mordidas que tienen que ir dando, les cobran, de pronto hay quien les vende el espacio para recibir las palapas ahí, a recibir a su familia y es el peso, los 5 pesos, los 10 pesos, lo que se gasta y si les dejan dinero, va entre 300 pesos y 3,500 pesos cuando les dejan dinero. Bien pocas reciben visita. Pero si además la visita viene de otros estados de la República, hay mujeres que en toda su pena han recibido a veces una visita en 15 años que llevan de prisión. ¿Qué pasa entonces esto? Si son viejas, indígenas, enfermas, lesbianas, pobres, sin familia y aumenten. Le estoy hablando de interseccionalidad. Cuando cruzamos una serie de opresiones y de condiciones de opresión, además en mujeres, además en condición de cárcel. Y entonces nos quedan muchas cosas por restaurar, mucho por reparar, mucho por suturar, como si fuera un tejido roto, deshilachado ante tantos daños, ante tantas heridas causadas en el tiempo del encierro. ¿Qué es todo esto que tenemos que reparar? Y esto es un poco el sentido del por qué estamos en Santa Marta Catitla, qué hacemos desde hace 15 años y por qué no nos vamos. Incluso durante el tiempo en pandemia no pudimos entrar, pero hicimos trabajo dentro de Santa Marta Catitla. Tenemos que pensar, queremos dejarles estas reflexiones a ustedes para que vayan dándole vueltas, pensando incluso en nuestro quehacer profesional, estemos en el área que estemos de humanidades, de las ciencias, en cualquiera de las disciplinas, el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario es central cuando trabajamos ante casos, condiciones, situaciones de urgencia social. Queremos pensar junto con ustedes en el significado de ser mujer en la cárcel. No solo es ser mujer en la cárcel con todo esto que ponía yo antes. Queremos reflexionar o dejar por lo menos en esta plática una reflexión respecto a cuáles son los patrones, cuáles son los moldes, cuáles son los mandatos culturales y sociales que son estructurados en las mujeres en encierro o antes de estar encerrados, antes, durante y después del encierro de las mujeres, insisto. Queremos reflexionar sobre el conjunto de estigmas, sobre cuántos prejuicios y formas de discriminación y exclusión se construyen alrededor de los cuerpos de las mujeres presas, no solo como mujeres, porque eran pobres, porque eran lesbianas, porque consumían algún fármaco, porque tenían muchos hijos, porque eran maltratadoras, qué sé yo, y qué discriminación han
antes, pero ¿cuánta se vive después trabajando con mujeres externadas del sistema penitenciario? ¿Con qué nos hemos encontrado? Salen sin papeles y cuando salen, nuevos estigmas, estuvieron en cárcel, no consiguen trabajo, mejor no lo dicen. Hay familias, hay mujeres que entraron a la cárcel y salieron sin que sus hijos, si eran pequeños, se enteraran, y todo lo que les toca enfrentar cuando salen. Las dificultades del trabajo, los trabajos mal remunerados, bueno, salen hasta sin credencial de lector, a veces sin acta de nacimiento, y tienen que darse a la recuperación. En uno de los testimonios de una de las mujeres externadas decía: yo entré hace 20 años y hace 20 años ni celular tenía, y hoy salgo y mis nietos me dicen: ay, abuela, pues velo, bájate la app. Y dice: yo no sé qué es la app, yo no sé cómo se usan los teléfonos, yo no sé cómo se hace esto. Nadie me explica, de verdad soy ignorante, ¿cómo se hace esto? ¿De qué manera me acerco a esto que a todo mundo le parece tan sencillo? Queremos que reflexionen, queremos reflexionar con ustedes acerca de todos estos derechos humanos vulnerados en las mujeres, pero con todos los efectos, tanto dentro como fuera de la cárcel. Y para esto les proponemos hoy, muy sencillo, me queda poco tiempo, hablar de la práctica pedagógica feminista como un ejercicio restaurador. Hemos venido a encontrar que no solo hacemos acompañamiento a través de una serie de actividades en donde las mujeres se empoderan, aprenden a alzar la voz, a escribir, a ilustrar, a pintar, sino también la práctica pedagógica como un ejercicio restaurador de vidas que han sido moldeadas por pedagogías de la crueldad. Me salió una doble de pues sí, crueldad, las pedagogías de la crueldad, que una teórica, Rita Laura Segato, nos habla de ellas, y que son las que nos acompañan a lo largo de toda nuestra formación, en nuestras casas, en las calles, en las escuelas, en los hospitales, en todos los lugares. Se nos enseña a través de la crueldad, del castigo, y poco a través de otras pedagogías. Queremos construir, hemos construido pedagogías contra pedagogías de la crueldad, contra pedagogías de la crueldad. Y para esto nos toca sí conocer, entender, destejer lo a veces tejido y retejer con ellas lo que haya por tejer, por reconstruir. Y ponía esta imagen porque alguna vez tuvimos un taller, el taller Muñecas. Hicieron muñecas y era muy interesante. Cualquiera, bueno, no parece nada ni grave ni que esté mal, muy práctica, femenina, el de coser, y llevábamos telas y llevábamos botones y llevábamos hilos de muchos colores y demás. Lo primero que tenían que hacer era elegir un molde. Llevábamos moldes, qué tipo de muñeca querían hacer. Y era genial porque casi todas ellas son, la mayor parte, morenas, prietas como yo, sin que esto sea ninguna forma de descalificación, morenas, morenas fuertes. Casi todas ellas tienen sobrepeso y tiene que ver con la falta de ejercicio, con el tipo de alimentación que consumen, que es lo que hay, no hay de otra. Y escogían como moldes los de Barbies, los más flaquitos, los más 90, 60, 90, y los moldes de las monas gruesas, esos no se elegían al final, se hacían muñecas parejas, pues porque el otro es bien difícil de coser y era coser a mano. Pero los siguientes llevábamos moldes y llevábamos telas. Y había telas desde blancas, beiges, cafés claras, cafés medianas y cafés oscuras. Y casi todas elegían las telas blancas. Nos dimos cuenta que el día que llevamos las telas se acabaron las telas blancas. Y con estas iba a construir la piel. Y solo piensen qué nos dice. Y que les decía cuando después reflexionábamos de ello. Y después elegían cómo iban a hacer su muñeca y la armaban, iban armándola. Hablábamos de las heridas que tenemos, de las heridas visibles, y había quien decía: esta y esta y esta y esta y esta me las hizo mi papá, mi mamá, cuando me torturaba, cuando me quemaba, con mucho dolor, claro que sí. Era un taller que duró 3 semanas, creo. Y después era, pero también hay heridas internas, y heridas internas que ni siquiera he tocado.
no quiero hablar de ello. Y entonces se escribían en papelitos y lo ponían dentro de la borla con que se llenaba, o lo ponían, había quienes solo manufacturaban corazones y lo dejaban abierto por si alguien quería poner una herida que había externado o no. Se trataba en ese taller, que parecía un muy sencillo y muy prudente taller de manufactura, de costura y de muñecas, un taller en donde estaban revisando discriminación, autoconciencia, conciencia, discriminaciones vividas, discriminaciones ejercidas, estigmas que les permitía hablar de sí mismas. Hay que conocer, y nos dedicamos a esto con ellas, a conocer, a entender, a veces a deshacer historias con mucho dolor, y por eso es importante Cristina Rivera Garza y su texto en el que habla del condolor, de condolernos de las demás, que son compañeras, que son colegas, que son compañeras en este caso en prisión, y que hay que condolernos porque esto nos habla de comunidad, de un ejercicio en donde compartimos dolores y cosas que nos ocurren alrededor. No me va a dar tiempo de después se los mando. Nos preguntamos quiénes son estas mujeres que están en Santa Marta. Primero, son cuerpos sometidos. Son cuerpos cautivos, son cuerpos vulnerados, son cuerpos y sujetos basurizados. Silvia Santiesteban en su texto Factor Asco habla de esto, de los cuerpos como basura, de los cuerpos desechados, desechables. Estos cuerpos desechables, porque no están produciendo eso que se espera, pero tampoco son enseñadas con ninguno de los talleres que se les proporcionan a producir, si acaso esto es lo que resulte más importante. Son cuerpos y vidas que no importan, como en el texto de Judith Butler de Cuerpos que importan, pues efectivamente hay cuerpos que no importan, estos de las mujeres encarceladas. Ya decía yo, cuerpos basurizados y por tanto cuerpos sin derechos, y que ellas mismas sienten además con una profunda culpa interiorizada por lo que hicieron, porque dejaron a sus hijos fuera, sienten que no tienen condición alguna para pedir nada, como agachadas ante el castigo, porque además la justicia es este tipo de justicia a la que se aplica, una justicia retributiva, una justicia punitiva, de regreso el daño que hiciste, y no una justicia como la que nosotras y muchos otros grupos en el mundo están pidiendo, que sea una justicia restaurativa, que de verdad restaure no solo a la víctima, sino también al victimario, para entender qué y cómo es que ocurren los delitos. La idea es suturar, entonces, coser juntas nuestras heridas, no solo a lo largo de este taller como el que les comento, sino de todas y cada una de las acciones. Cada año, durante 4 años, les decía yo, un mural, y cosemos con ellas y exponen sus heridas y trabajamos nuestras heridas compartidas. Y viene fueron 2 especialistas en mural, y los vienen y nos enseñan a hacer murales, a usar la pintura, a planear lo que van a desarrollar, pero después hicieron un video documental y después 2 cortometrajes, y viene una videoasta y nos enseña, porque nosotras aprendemos con ellas, una serie de técnicas, pero no solo es producir un documental y desde dónde, sí, con investigación, acción participativa, cualitativa, pero también analizando durante todo un primer semestre, como si estamos en la UNAM, pues estamos hablando de semestres, y de la Palapa como un aula expandida en donde van a tener lugar un conjunto de procesos, entre otros estos procesos de coser juntas, de traer al frente estos cuerpos dolidos, llenos de heridas, para poder coser juntas dichas heridas, siempre pensando en este ámbito del sexo, del género, pero no como el único. Cuando hablamos de trabajamos desde la perspectiva de género, sería muy miope y una mirada muy chata. Sí, y es fundamental. Y luego, ¿de dónde vengo? Yo soy parte y fundadora del Programa Universitario de Derechos Humanos, soy del Centro de Investigación y Estudios de Género. El género se constituye como un eje muy importante, pero tan importante como el de clase,
como el de raza, como a qué nivel de escolaridad han llegado, qué nivel tienen, cuál es su origen, cuál es su orientación sexual, la lengua, la edad, la religión, estos y muchos otros como ligas, líneas de opresión que cruzan los cuerpos, están de alguna manera tachados los rostros de algunas de las compañeras de dentro, y siempre que vean a alguien de color es una de nosotras de fuera. Gis, que está en el CIEG, fancinera, y un poco como mostrando a través de todos los procesos que son más allá que esta ficha que les aplican al entrar al penal cuando son fichadas, que son todo esto en interacción, en cruces, en líneas que se cruzan de opresión para poder entender de qué es de lo que estamos hablando en estas aulas expandidas, en donde el trabajo colectivo se vuelve en un ámbito de verdad central, y las vemos, aquí estaban pintando murales, por eso tantas llenas de pintura estábamos, yo estoy tomando la foto y no se me ve, todas llenas de pintura, y aquí están haciendo un ejercicio que yo no conocía cuando se propuso por una de las artistas que estaba trabajando con ellas, y el ejercicio era con una serie, son hilos de tejer, ¿cómo se llama? Estambre para tejer. Al centro hay un plumón, eligieron después de todo un ejercicio quiénes eran, estaban haciendo un manifiesto y eran mujeres, mujeres fuertes, mujeres tales, están hablando de quiénes son, y al final les pido que armen en una palabra quiénes son, y dicen un revoltijo. Y entonces, a través de esta técnica, tenían que escribir aquí en este papel craft la palabra revoltijo. Yo decía, es imposible. ¿Cómo la van a escribir cuando miren ustedes todos los hilos que estaban jugándose? A través de tensiones, soltar, hablarse, decirse, va, suelta, Patricia, hasta lograron escribir la palabra revoltijo. Lo único que quiere ilustrar esta imagen es el trabajo colectivo, la práctica colectiva en el aula expandida, pero también mujeres en espiral en el aula, un aula como las aulas que tenemos nosotras en la universidad, trabajando. Aquí están solo mujeres de azul, seguramente por ahí andan algunas otras de beige, las de azul son las ya procesadas. Y la idea es poniendo el cuerpo, que igual aquí me voy a quedar, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Qué Así es. carajos es? Gracias. ¿Qué carajos es poner el cuerpo? Es una poesía que la leemos con ellas. Hoy quiero leerlas para entender cómo ponemos el cuerpo para traer a cuento las pedagogías en espiral, críticas, interseccionales, de la pregunta, del contagio, del contacto, del movimiento. Poner el cuerpo es quitarse el miedo. Poner el cuerpo es averiguar dónde están las heridas. Poner el cuerpo es quitarle el seguro a la granada. Poner el cuerpo es convertir vulnerabilidad en amenaza. Poner el cuerpo es juntar los pedazos de todo en la nada. Poner el cuerpo es inventar curitas para el alma. Poner el cuerpo es resistirse al drama, sobrevivir a la catástrofe. Poner el cuerpo es bailar la revolución, emborrachar la tristeza, cantar la rebeldía. Poner el cuerpo es permanecer en guerra sin perder la ternura. Poner el cuerpo es aprender a amar sin morir en el intento. Poner el cuerpo es aferrarse a la vida. Poner el cuerpo es la fortuna de haberlo perdido todo y conservar solo lo esencial. Poner el cuerpo es convertir el campo de batalla en territorio liberado. Poner el cuerpo es reventar fronteras. Poner el cuerpo es no pedir perdón ni pedir permiso. Poner el cuerpo es fugarse de la política para poder así volver a hacer política. Poner el cuerpo es sacar la rabia a pasear para que no nos haga mierda en casa. Poner el cuerpo es darle voz a la entraña. Poner el cuerpo es quedarse sin palabras y aún así no parar de hablar. Poner el cuerpo es convertir poesía en conjuros y teorías en magia. Poner el cuerpo no es hablar de poner el cuerpo, es ponerlo todo. Poner el cuerpo es detener el tiempo. Poner el cuerpo es repetir y repetir y repetir conjuros hasta que todo el mundo sepa que siempre han sido reales. Poner el cuerpo es estar donde estamos, donde tenemos que estar y ser lo que queremos ser
hoy, aunque suene a cliché. Poner el cuerpo es preguntar sin esperar respuesta, o más bien esperando que nadie responda. Poner el cuerpo es crear y creer otros mundos posibles. Poner el cuerpo es perder la cabeza y volverla a encontrar y perderla de nuevo. Poner el cuerpo es escupirle a la tristeza en la cara. Poner el cuerpo es desnudar el alma. Poner el cuerpo es ponerse roja de ganas y no de vergüenza. Poner el cuerpo es desbordar todos los espacios. Poner el cuerpo es perder el cuerpo para convertirse en muchos cuerpos. Poner el cuerpo es hacerlo tú misma y hacerlo con las otras. Poner el cuerpo son las ganas que tengo de poner mi cuerpo junto al tuyo, con el tuyo, sobre el tuyo, entre el tuyo, bajo el tuyo, dentro del tuyo, y así, probando todas y cada una de las preposiciones. Poner el cuerpo es la orgía desenfrenada y totalmente promiscua entre arte, activismo y feminismo. Poner el cuerpo es vestir la precariedad con el glamour de lo reciclado. Poner el cuerpo es convertirse en un cyborg de tecnología en tacones de punta y cinta de aislar. Poner el cuerpo es no esperar nada para hacer ni hacer lo que se espera que hagamos. Poner el cuerpo es mirarlo de frente y declararle nuestro amor. Poner el cuerpo es lo que me sale del coño, por ejemplo, este poema, Joyce Landet. Poner el cuerpo en la práctica de la pedagogía feminista, en donde nuestros temas tienen que ver con la diversidad, tienen que ver con los prejuicios, con las previsualizaciones, con los sesgos, con una universidad y aula y espacios expandidos para la conversación. Y con ellas leemos a mujeres como Bell Hooks, como Dalia de la Cerda, como ya decía yo antes, Cristina Rivera Garza, y leemos la tragedia de Antígonas de Sófocles para después leer las Antígonas de Sara Uribe y hacer un cortometraje sobre las Antígonas de Santa Marta, y pensando entonces, para terminar, en la pedagogía como un campo de los saberes que se han quedado al margen, traer estos saberes que se quedaron al margen, traerlos al centro para producir miradas de estas las mujeres de la cárcel, de estas nosotras en el afuera universitarias, de las estudiantas que nos acompañan, de aquellas que hacen tesis con estos trabajos, producir miradas situadas en espacios múltiples, en escenarios, en contextos, desde diversos cuerpos e instituciones, desde estos lugares de enunciación que producen voces, y entonces preguntarnos, ¿cuál es el lugar de enunciación de cada una de nosotras, de nosotros, de nosotres? ¿Qué ocurre con el intercambio de las voces? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alma, por esta ponencia. Por demás, pues muy cruda, pero a la vez muy emotiva, ¿no? Porque nos muestras una cara de que es, bueno, de los penales, en este caso de mujeres, de una realidad que quizás rebasa lo que habíamos quizás imaginado, porque, bueno, algunos de nosotros no hemos ido en particular yo a ningún reclusorio. Y qué duro, qué fuerte todo esto que nos platicas, qué labor tan increíble que haces, la verdad, todo el grupo que encabezas, porque dan justamente una mirada, nos brindan una mirada de lo que pasa ahí, y justo con lo que empezaste, ¿no? Que estas mujeres pues parecieran invisibles, ¿no? A la sociedad, porque no están presentes, justo porque están encerradas, ¿no? Independientemente del motivo, que eso no lo vamos a poner en la mesa el día de hoy, sino justamente estos sentires, estos vivires que atraviesan, ¿no? Independientemente de si son o no culpables, que de verdad o sea, a mí sí me dejaste como que muy impactada con todo lo que nos comentaste. Y bueno, quiero leerte algunos comentarios y algunas preguntas. Dante, muchas gracias por compartir este espacio para hablar de un tema tan importante. Lilian, qué bello, se me puso la piel chinita. Dios mío, qué maravilla. Muchísimas gracias por compartirnos un texto tan increíble. Un
Un abrazo a Alma. Muchas gracias, doctora, todo el trabajo y todo lo que nos cuenta es admirable. Gracias por compartir, soy totalmente de acuerdo. Es que en verdad como que o sea, de entrada nos pusiste nos colocaste en un lugar que sí sabemos que existe, pero fue como una mirada muy cercana y como tú nos lo cuentas, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, sí se nos puso la piel chinita. Qué poderoso es esto dentro de todo el sistema y darles esta iniciativa de fuerza interna para poder externar, dice Gladys Aletia. Dice, muchísimas gracias, doctora Alma, por su valiosísimo trabajo y por compartirnoslo de manera tan clara y contundente. Es muy importante reconocer el papel del cuerpo en el conocer, saber, el sentir, pensar y tener la pedagogía y feminismos, interseccionalidad como el espacio de resistencia y resiliencia. Como academia, tenemos mucho que aprender de las mujeres que resisten y sanan en la precariedad. Mi comentario es más para agradecer su aporte y, compartencia para la Facultad de Ciencias, que es donde muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener estas reflexiones. Wendy Gabriela Vázquez Jiménez le dice, todo el trabajo que realizan es admirable y tal como nos ha mostrado debe ser colectivo. Si deseamos formar parte de estas aulas, ¿qué se requiere? O bien, conociendo las deficiencias que se tienen dentro de estos centros penitenciarios, ¿qué cosas materiales se pueden llevar y a dónde? ¿Es su micrófono apagado, doctora? Ya. Gracias, muchas gracias por todos sus comentarios. Y sí, es fuerte, es contundente cada lunes que entramos y sobre todo para cada una de nosotras. Yo entré desde el 2008, yo creo que todo 2009, vamos los lunes, no programaba nada por la tarde. Hoy no podría, doy clase de 4 a 6, no podría no programar algo. Y uno sale con algo que se domina el carcelazo. Bueno, les puse ahí primero, si ya lo tomaron, como ustedes dicen, una captura de pantalla para poder mirarles. Y nos vamos cada lunes, bueno, al principio sobre todo, con el carcelazo. Es una fatiga emocional, no solo física, es brutal, de verdad. Y hay quienes de plano, estudiantas que fueron una vez, esto nos hizo tomar otras decisiones, nadie puede entrar antes de haber tenido 6 meses previos de trabajo en el afuera, es muy fuerte, es muy fuerte. Nosotras no preguntamos quiénes están y el tipo de historias, ellas solas las van planteando y de pronto oímos cosas muy dramáticas, muy terribles y que nos descolocan totalmente de los lugares privilegiados que tenemos. Ojalá pudiéramos hablar de derechos y no de privilegios. Quienes hoy aquí estamos en general y unas diferente que otras, lo que tenemos son privilegios y desde este lugar nos acercamos, estamos mucho más cerca de ciertos derechos. No todos, no todas, no todes, depende de todas y cada una de estas intersecciones de opresiones, de diversas opresiones. Pero entrar a la cárcel es mirar en crudo, es mirar en crudo y es mirar y es vivir al cuerpo, incluso para nosotras desde un lugar distinto. Yo tengo no es un problema realmente, soy una mujer sana, pero tengo un solo riñón. Estoy todo el tiempo bebiendo agua, perdón. Cuando voy a Santa Marta o Acatitla, me levanto sin tomar una gota de agua. No puedes entrar al baño, no puedes entrar al baño de aquello que te encuentras, incluso en la zona de acceso, que son los más limpios. No, no, es indecible que quieren que les cuente, pero está fácil si vamos solo un día, desde las 8 que salimos de Ciudad Universitaria hasta las 5 a veces que regresamos a Ciudad, o 6 a Ciudad Universitaria. Pero cuando nos vamos y desde la parte alta de ese caracol que miraron hoy está pintado y divino, les decimos adiós, el alma se te parte porque uno va a llegar a su casa, a tomar un bañito tibio, a comer una comida calientita, a encontrarte con los tuyos y ellas te dicen adiós y se quedan una semana pasándola seguro pésimo. ¿Qué pasa si en ese transcurso se suicida una de sus compañeras,
se pelean entre ellas con cosas fuertes, les quitan lo poco que tenían, les roban, se roban entre ellas, pasan muchas cosas. Por eso pasamos construyendo y construyendo y construyendo grupo. ¿Qué se necesita? Todo. Nosotras hacemos a veces una vez al año una colecta para llevarles cercana al fin de año de ropa beige y de ropa azul marino. Para hacer los fanzines que hicimos, hacemos una recolecta y la ponemos en nuestras redes sociales de papel, de colores, de pintura, porque eso es lo que llevamos, ¿no? Nosotras trabajamos de alguna manera o desde la UNAM con Filosofía y Letras, con el CIEG, antes con el PUEG, y esto nos permite como mayor posibilidad, pero trabajamos porque necesitamos hacerlo, por ejemplo, con la Comisión de Derechos de la Ciudad de México para que nos dé 2 becas y de esta manera haya 2 estudiantes de licenciatura, 2 estudiantes de maestría, pero además tenemos un PAPIT que nos da otras becas para que las chicas, los chicos universitarios se acerquen a esta realidad, trabajen desde esta realidad y hagan cosas. A veces estamos buscando fondos con las comisiones en la Cámara de Diputados. Alguna vez, panista ella, una legisladora que era la presidenta de la Comisión de Equidad, se conmovió mucho con el trabajo que hacíamos y estábamos haciendo los fanzines, fanzine 1, todo está en la página y todo lo pueden descargar, está disponible. Se conmovió mucho y nos dio 2 computadoras y una impresora para algo que queríamos montar, que era la presa, su propia forma de hacer este tipo de trabajos, y además que se habilitaran en algo que les permitiera en su externación hacer cosas. Por ahí había algo que decía, ¿qué podemos hacer desde quienes estamos en esta área del STEM? Y yo creo que mucho, hoy estamos pensando en hacer un trabajo para este año muy importante con la clínica Maricel Escobedo, que es una clínica al interior de nuestro proyecto que se llama una serie de avances en materia legislativa, pero legislativa administrativa. En casi todas las prisiones tienen derecho, con todos los cuidados que haya que tener, claro, para que no se preste después a otro tipo de delitos, de aprender a usar las máquinas. Lo que nos dicen las mujeres es bárbaro. Esto que les comentaba, después de 20 años me encontré con una ciudad que es otra, me encontré con tecnología que no conozco, me encontré que tengo que hacer cosas, no sé qué es eso, no sé qué es eso de las apps, no sé qué es eso de entra y aprieta y haz. Y si tuvieran esa posibilidad antes de salir, y si tuvieran qué condiciones, nosotras en nuestra página estamos continuamente haciendo como algunas solicitudes generalmente de este orden, y bueno, acérquense por favor y conozcan todos nuestros materiales, están ahí en la página. Muchas gracias, Alma. También hubo otra pregunta de Aide Lilian. Dice, buenos días, una pregunta, ¿son 5 para toda la población? Ahí ya no entendía a qué 5 se refiere, no sé si tú... 5 abogados de oficio, cuando mejor les va. Imagínense 5 abogados de oficio, saque alguien la cuenta, por favor, entre 1,383 mujeres. Pues, ¿cuántos casos tendría que llevar cada abogado? No las ven, no las visitan. Pero hemos tenido años en donde hay un abogado de oficio con poblaciones de 2,000 y tantas mujeres. Una barbaridad. ¿Quién las defiende? Tienen que contratar. El promedio de abogados a los cuales se acercan es de 6 abogados y la mayor parte privados. Se acabaron sus pocos bienes. Ellas tienen una expresión que es muy fuerte y es: lo que la cárcel castiga es la pobreza, tal cual. Qué fuerte, qué difícil. Otro comentario de Lilian es que creo que lo había leído, qué poderoso es esto dentro de todo el sistema, el darles esta iniciativa de fuerza interna para poder externar. Y déjame ver si hay otro, no, creo que ya son todos los comentarios. No sé si quieras darnos unas últimas palabras, Alma, para terminar esta ponencia que nos deja, bueno, conmovidos, pero también pues abriendo los ojos quizás de una realidad que no es la nuestra y que existe, y que, bueno, pues también hay que pensar en estas otras personas que están pues ahorita en este tipo de espacios, ¿no? Privadas de la Muchas libertad. gracias. Muchas gracias. Y bueno, solo terminar a donde me invitan, por supuesto, voy. Me encanta compartir esto que hacemos, a veces de manera muy general, a veces en lo particular en un ámbito.
pero estar en la Facultad de Ciencias me es muy importante, de verdad, en la Facultad de Ciencias hasta parece que esto solo le toca a las humanidades, a las pedagogas, a las psicólogas, a la gente de derecho, a la gente de las áreas de la salud, pero nos toca a todos, nos tendría que interpelar a todas, a todas, a todos, a todas las condiciones de opresión que se viven y qué hacer para transformarlas desde cada una de nuestras diversas disciplinas. Hoy en la Facultad de Filosofía y Letras enseño la materia de género, violencia y ética comunitaria y es una maravilla porque es una materia llave y son estudiantes de cualquiera de las 16 licenciaturas que tenemos. Es un deleite que estén los chicos, las chicas, las chiques de filosofía, de gestión cultural, de estudios latinoamericanos, de pedagogía, de teatro, de biblioteconomía, cada quien aportando sus saberes y entonces construimos conocimiento. Eso mismo me encanta pensarlo cuando vengo, cuando me acerco a ustedes de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias, doctora Alma Patricia Piñones. Es un gusto para nosotros tenerla aquí, que nos comparte todos sus saberes, todo el trabajo que hacen. Y bueno, pues agradecer también a la audiencia por sintonizarnos, por vernos en esta ponencia e invitarnos a nuestra siguiente ponencia que es a la 1 de la tarde. Vamos a tener a la doctora Ana Buquet con nosotros y bueno, pues los esperamos. Muchas gracias por sintonizarnos a la Comisión de Equidad, en nombre de la Comisión de Equidad. Gracias y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta luego.